Muy buenos días, familia. Una vez más, congregado desde este espacio virtual en el que cada domingo intentamos simplemente compartir la simplicidad, llanura y sencillez de la palabra. Hoy correspondiente para este domingo 11 de abril, domingo segundo de Pascua, un domingo que llamamos dentro de la celebración propia de este tiempo, el domingo de la Divina Misericordia. ¿Para qué? Ojalá podamos hacer obras lindas, santas, nobles, buenas, de misericordia, rajamín, es decir, actuar como Dios en la vida, sin ser Dios, pero tener chispitas de Él. En este domingo, la palabra nos invita empezando con el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy leemos en el capítulo 4, versículos 32 al 35. Dice la palabra: En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Y a ello respondemos con el Salmo 117, diciendo como una antífona responsorial: Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Den gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y de la carta primera de Juan, apóstol, leemos en el capítulo 5, los versículos del 1 al 6. Nos dice el amigo Juan: Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Y un texto hermoso, hoy, el capítulo 20, un texto resurrecto, un texto de resurrección. Capítulo 20 del Evangelio de Juan, los versículos del 19 al 31. Nos dice la palabra: Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno. Ahí están los textos de hoy. Podríamos quedarnos con Hechos de los Apóstoles. De hecho. Yo hago la invitación a que durante todo este periodo, que es una cincuentena hasta el 23 de mayo, que celebraremos la fiesta de Pentecostés, podamos leer paso a paso, poco a poco, con calma, sin pausa, sin mucha prisa, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es lo que podríamos llamar el Evangelio de los Apóstoles. Si están los evangelios que nos hablan de la vida de Jesús, está el Evangelio de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles o Hechos de Apóstoles, que nos narra la vida de aquellos que decidieron seguir con gallardía, bizarría, valentía, con coraje, con fuerza, ánimo y espíritu al Maestro Jesús de Nazaret. Invito a que podamos, ustedes y yo, ir leyendo poco a poco. Es la manera que la palabra nos permea, nos hace parte de la palabra y terminamos nosotros asumiendo la palabra y siendo de alguna forma palabra andante del Señor. En el texto de hoy se nos presenta que la multitud de los cristianos, ellos todos tenían un solo corazón y una sola alma. En la traducción que tenemos acá varía y dice: el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Un solo corazón y una sola alma. La traducción es más exacta, podríamos decir. Y en ella se nos presenta, como dicen algunos estudiosos bíblicos desde la sociología, la comunidad ideal, la comunidad de la igualdad y la comunidad de la equidad. Y se atreven a decir, interesante, que el único tiempo y espacio en que realmente ha habido lo que se da por llamar comunismo ha sido esta comunidad. Después no ha existido en la historia, aunque hayan habido países llamados de esta manera. La común unión, la comunidad de igualdad y equidad entre apóstoles y los que estaban con los apóstoles se da en este capítulo 4, de hecho los apóstoles que hemos leído hoy, versículo 32 al 35. Podemos responder a todos los textos de hoy con el salmo que hemos escuchado, diciendo precisamente: den gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y cantar, proclamar la bondad que en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad hemos podido sentir del Señor. Y tal vez que no se nos pase un día, una noche, sin que podamos decir: este es el día en que actuó el Señor, sea mi alegría y mi gozo, el Señor. En Juan, una cartita breve, hoy tenemos los primeros 6 versículos del capítulo 5 y está en base el creer. Todo el Evangelio de Juan y las cartas 3 de Juan y el Apocalipsis, si queremos, del vidente, van en la dinámica de creer. Creer es importante. Para el griego, el término griego creer es pistis o pisteos. Creer y tener fe se dice de la misma manera en esa lengua helenística. Con ello, tener presente que la base es creer. Y creer, desde el mismo Evangelio de Juan o en los escritos joánicos, es ya tener vida eterna. Creer, tener fe, ya es estar y vivir como resurrecto. Y en el texto de hoy
Amar es cumplir los mandamientos, y los mandamientos sabemos que se reducen en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esto no puede ser una carga para un seguidor del Maestro Jesús de Nazaret. El mandamiento, los mandamientos todos no son una carga, son ligeros. Es amar, puro y llanamente, pura y llanamente. Así llegamos a este capítulo 20 de Juan, los versículos 19 al 31, y nos encontramos en él empieza el texto diciendo, al anochecer de aquel día. ¿Cuál es aquel día? Lo leíamos el domingo pasado, en este mismo capítulo, cuando, iniciando el capítulo, la Magdalena fue muy de mañana, cuando no había salido el sol, y que después le avisó al discípulo amado y a Pedro, y ellos vinieron corriendo, y vieron vacío por allá. El discípulo amado vio y creyó. Ellos se fueron, pero la Magdalena se quedó allí, y tuvo la experiencia del encuentro en que, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde lo han puesto? ¿A quién buscan? Mujer, ¿por qué lloras? Ya lo hemos dicho en otro momento. Y va a escuchar el nombre María. Importante escuchar siempre el Jesús que pronuncia nuestro nombre. Pues el texto de hoy es ese mismo en el que está la Magdalena en la mañana, ahora al atardecer, el atardecer en que los discípulos de Maús, en el Evangelio de Lucas, ya van de camino. Es ese mismo día, el domingo propio de la resurrección. Y con él nos encontramos que es todavía la noche, es tiempo de oscuridad, de tiniebla, de la espesura. Es el tohu bohu, el caos, la cerrazón del corazón, la cerrazón donde nos embargan la incertidumbre, la confusión, el acecho del peligro y el pensar por parte de los apóstoles, si a él lo mataron, también a nosotros nos matarán. Ya él se lo había advertido en el capítulo 15 hacia el verso 17 y 18. Si a mí me odiaron, a ustedes los odiarán más. Es normal que tengan miedo y estén encerrados. Eso es normal. El miedo a veces es una manera de protegernos. Poner un aguante, un pare para poder reaccionar. Es importante, pero no quedarse en el miedo. Yo quisiera destacar la figura brevísimamente, si me da el tiempo, de Tomás, que nosotros le hemos endilgado Tomás el incrédulo. Y ya pareciera que todo el que no cree o es una especie de Tomás en peyorativo. Sin embargo, yo quiero defender a Tomás y soy el abogado suyo. Nos vamos al capítulo 11, estamos en el capítulo 20 de Juan, nos vamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, y Tomás será, es para que usted lo lea, la tarea, el único que va a decir cuando Jesús dice, vamos, Lázaro ha muerto. Es Tomás el que dice, vamos, muramos con él, muramos con Jesús. Tiene la capacidad de decir, si le pasa algo al maestro por allá, también nosotros nos vamos con él. Es en el capítulo 14 de Juan, también, del Evangelio de Juan, que Tomás, ante Felipe, por ejemplo, que le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Felipe, todo el tiempo conmigo y todavía no conoce al Padre. Yo le llevaré, el camino no lo conocen. Es Tomás el que va a decir, muéstranos el camino. Muéstranos el camino. No son los demás, es Tomás el que pide el camino. Y va a tener como respuesta maravillosa y una bendición, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás es alguien que exige su propia experiencia. La experiencia de los demás, maravillosa, pero es la experiencia de ustedes. Tomás no está en la categoría de la cerrazón. Y recordemos que ante aquellos que tienen miedo y están encerrados, el único que no está encerrado es Tomás. Si lo tomamos por premisas lógicas, y la premisa primera es, está encerrado porque tienen miedo. Tomás no está en ese encuentro, entonces Tomás no tiene miedo. Vamos a tenerlo por ahí presente. Porque el creer de Tomás no es tragarse cualquier cuento, aunque él está maravillado con lo que los otros cuentan, pero dirá, yo quiero también mi experiencia personal. Y esto es lo que exige. Por ello vamos a encontrar a un Jesús que le dice, hay que dar el paso del ser crédulo, de tragarme todo lo que me dicen, en estos tiempos que vivimos en una cultura líquida, que nos tragamos todos los cuentos, toda la historia, por mucha mentira que sean, no la tragamos. Tomás dice, no, yo quiero mi experiencia personal. Y la experiencia personal solamente la puede pedir alguien que es creyente, porque la fe y el creer es actividad de la vida del ser y de la persona. Con Tomás nos atraemos una bendición que nos da el Señor y se lo debemos a Tomás. Él, que ante la gente que proclama el emperador eres el Señor y es el Dios, Tomás va a decir a Jesús, tú eres Señor mío y Dios mío. Y Jesús nos da el regalo, gracias a Tomás, de decir, dichosos los que creen sin haber visto. En esos dichosos estamos nosotros que creemos. Y si creemos ya con Tomás también en Jesús,
tenemos vida eterna y somos resurrección. Que el Señor tenga piedad y les bendiga, ilumine siempre su rostro sobre cada uno de ustedes y nos conceda su bendición y su paz. Amén.